Hola chicos, hoy es 21 de octubre de 2020 y el mundo está como está. Dale, y tenemos problemas a nivel exterior y a nivel interior, y eso queda reflejado en las noticias. A nivel exterior, pues la pandemia que afecta a todos los países del mundo y que están tomando medidas en uno y otro sentido, buscando las fórmulas para evitar los contagios y a la vez no dañar o dañar lo menos posible la economía. Eso es muy interesante, pero hoy me quiero fijar más en la política interior, en la crisis que estamos sufriendo, y es una crisis profunda. Tenemos una crisis sanitaria provocada por el COVID, la crisis económica por las medidas contra la pandemia, tenemos una crisis institucional debido pues a el menoscabo de la política, debido a el intento de derribar el régimen, según algunos, de la transición, de los consensos de la transición, de la jefatura del Estado, de las mayorías parlamentarias, de el menoscabo de la división de poderes. Crisis por todas partes y que hoy queda reflejado, materializada dicha crisis en una moción de censura. Una moción de censura que presentó Vox y que hoy va a defender en el Congreso de los Diputados. Una moción de censura se trata de una revaloración o una revisión de las mayorías parlamentarias. Como sabéis, la mayoría parlamentaria que tenemos hoy, en un gobierno del Partido Socialista con Podemos, apoyado desde el exterior por varios partidos nacionalistas, y, y es una mayoría escasa, ¿vale? Y que pues ante cualquier decisión que se debe tomar, ante cualquier legislación que se pretende llevar a cabo desde el Congreso, siempre está la negociación y siempre hay que llegar a acuerdos y cerrarlo bien, porque las mayorías no están claras. Un gobierno con mayoría absoluta tiene mayor movilidad, mayor dinamismo, mayor libertad para sacar adelante todos aquellos proyectos que pretenda. Esta mayoría exigua, esta mayoría escasa que tiene el gobierno, provoca la inestabilidad y provoca que esta moción de censura se presente con la intención de cambiar ese equilibrio parlamentario, es decir, que algún grupo que apoyara al gobierno actual, la investidura del gobierno actual, pues se eche atrás y cambie ese equilibrio y digamos que deje de apoyar o censure al gobierno que anteriormente había apoyado. Es una moción de censura que está condenada al fracaso. No parece ser que ningún grupo se vaya a echar atrás, que ningún grupo vaya a apoyar esta moción de censura. Y la moción de censura se presenta o se lleva a cabo presentando a un candidato alternativo a la presidencia del gobierno. En este caso, Vox presenta a Santiago Abascal, que es su líder, como presidente alternativo y pide a la Cámara que apoye a su candidatura como presidente del gobierno. Por eso se dice que la moción de censura siempre tiene que ser positiva, siempre tiene que ser constructiva. Es decir, que no busque tanto que haga caer el gobierno como que saque adelante un nuevo gobierno con una nueva proporción de parlamentarios. Entonces, claro, el Congreso de los Diputados, la mayoría de los diputados no va a apoyar esta presidencia alternativa de Abascal. De hecho, ni siquiera el partido en teoría más cercano a su ideología, que podría ser el PP, ni siquiera de ahora mismo, porque no se sabe, no sabemos si va a votar a favor, en contra o se va a abstener. Por lo tanto, si el PP pues, no lo tiene claro, pues entonces queda claro que el resto sí que lo tiene. Eh, esta moción de censura, más que por lo que vale, que es poco, nos sirve para tratar de explicar pues, la política de estos momentos. Fijaos, desde la transición, en España pues, había habido una dinámica de bipartidismo. Eran dos partidos políticos que conseguían concentrar la mayoría de los votos. La mayoría de los votos de la izquierda se iba a parar al Partido Socialista y la mayoría de los votos de derecha iba a parar al PP. A veces con mayoría absoluta, es decir, a veces tenían la suficiente cantidad de diputados
como para tener mayoría y sacar adelante iniciativas legislativas por sí mismos, pero la mayoría de veces tenían que tener también el apoyo de partidos nacionalistas. El PNV y Convergencia y Unió siempre estaban ahí para apoyar tanto a partidos de izquierdas como de derechas, dependiendo de sus intereses. Entonces, esto era así al principio, ¿vale? Y hubo en su momento algunas mociones de censura, hubo una durante el gobierno del Partido Socialista, fracasó. Bueno, podríamos decir que eran mociones de censura presentadas debido a las circunstancias del país y sí que se ajustaban a ese espíritu constructivo que la ley dice que debe tener la moción de censura. Vale, porque pues existían dos partidos, iban a estar bastante claras sus decisiones, y la esperanza por parte de quien presentaba la moción de censura es que diputados del partido político del gobierno hicieran uso de la libertad de voto, que es algo que en este país no existe o existe muy poco, es decir, los diputados votan en bloque según lo que decide su partido, aunque no estén de acuerdo con ello. Esto es una diferencia, por ejemplo, con el Parlamento inglés. En el Parlamento inglés los partidos políticos, los laboristas y los Tories, los conservadores y los laboristas, sí que tienen libertad de voto. Un gobierno conservador puede presentar una ley y propios diputados conservadores decir que no están a favor, y eso no lo toman como un desprestigio del partido, sino todo lo contrario, sino un prestigio de la libertad interna del partido y a favor pues de la diversidad del país. Bueno, en España no, en España que un diputado vote en contra de las instrucciones de su partido se toma como una traición, no solo al partido, sino también a los ciudadanos, al voto de los ciudadanos que habían confiado en el programa político jamás cumplido o muy pocas veces cumplido por los propios partidos. Pero bueno, al menos la intención de las mociones de censura anteriormente era esa, pues que alguien se arrepintiera de su voto y que llevara a cabo una revolución interna votando en contra de lo que señala su partido político. Actualmente, como sabéis, el panorama político se ha diversificado. Ahí siguen estando los dos partidos mayoritarios, el Partido Socialista y el Partido Popular, pero a izquierda y derecha han crecido 2 o 3 partidos que dividen el voto. Por la izquierda ha surgido Podemos y por la derecha ha surgido Vox. Y luego está Ciudadanos, pues que anda por ahí en medio. Esto ha hecho, que la moción de censura cambie su naturaleza. Y desde que esto es así, es decir, desde que hay 4 o 5 partidos que se reparten los votos, ese espíritu constructivo de la moción de censura, digamos que ha fallecido radicalmente. Vale, ya estaba un poco enfermo, pues ya falleció. ¿Por qué? Porque esas mociones de censura, y ha habido 2 ya en este estado de multipartidismo, ya no van encaminadas a que diputados del otro partido político se arrepientan y voten con vistas a hacerle un bien al Estado frente a las políticas de su propio partido. No, las mociones de censura que se han realizado durante estos últimos años están encaminados a otro asunto. Hace 3 años, en 2017, Podemos presentó una moción de censura, presentó a Pablo Iglesias como candidato alternativo al gobierno frente a Mariano Rajoy, y la intención de esa moción de censura estaba clara, que no era acabar con Mariano Rajoy, o no era acabar tanto con Mariano Rajoy como poner en una situación incómoda al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque si apoya la moción de censura estaría apoyando a Pablo Iglesias como presidente del gobierno, por lo tanto estaría dándole una pátina de legitimidad o una pátina de prestigio a Pablo Iglesias, y eso el Partido Socialista pues evidentemente le debilitaría. Si se posicionara en contra de esa moción de censura, pues desde Podemos se le diría, pues te estás enmarcando con la derecha, estás apoyando a Mariano Rajoy, por lo tanto la izquierda la represento yo. Por lo tanto, es una moción de censura encaminada a limar, a desprestigiar al rival político directo, en este caso por la izquierda, al Partido Socialista. Y la de Vox igual, la de Vox no va tanto encaminada a acabar con Pedro Sánchez,
sino con limar, con desprestigiar, con poner en una situación incómoda al Partido Popular, que está en las mismas. Si apoya a Abascal como candidato, le da fuerza, le da legitimidad, le da prestigio como candidato alternativo. Si está en contra, desde Vox se le va a decir que está apoyando a Pedro Sánchez y que está siendo un apoyo ya pues inevitable o encaminado a mantener a Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno, y por lo tanto la derecha, la verdadera oposición estará en Vox. ¿Qué hicieron Partido Socialista y Partido Popular, o qué van a hacer seguramente el Partido Popular? La abstención. El Partido Socialista se abstuvo, es decir, no votó ni a favor ni en contra de Pablo Iglesias como presidente alternativo. Digo que no es el momento, o digo que no tiene ningún sentido. Y el Partido Popular, pues aunque no se sabe todavía, pues seguramente acabará eso, absteniéndose y diciendo pues eso, que no es una moción destinada al fracaso, que no tiene ese espíritu constructivo que deben tener las mociones de censura. Bueno, es una forma de quitarse el muerto de encima. Por lo tanto, en esta situación nos encontramos en una situación en la que antes que el beneficio del Estado, antes que la buena marcha de los diversos frentes que tenemos abiertos como país, lo que se busca con estas jugarretas políticas son estrategias de marketing. O sea, es publicidad y es una búsqueda de que los partidos políticos traten de ampliar a sus votantes, su espectro de votantes. Por lo tanto, estas campañas publicitarias no van encaminadas al bien público, al menos esa es mi opinión, sino al bien privado de cada uno de los partidos y de las situaciones de poder y de los equilibrios de este sistema. Es interesante ver esto porque viendo las declaraciones de nuestros políticos, o viendo esas maniobras que se están realizando, o viendo las dinámicas que se dan tanto en el Congreso como en el Senado, bueno, yo creo que está habiendo una cierta salvamificación de la política, es decir, se están convirtiendo pues en grandes representaciones teatrales de conflictos aparentemente pues muy profundos y muy enquistados y que buscan sacar adelante el país, cuando en realidad no deja de ser una estrategia de marketing para tener más audiencia, como en el caso de Sálvame. Eso empezó ahí, yo creo que esta tendencia empezó en los programas del corazón, pues antes eran más respetuosos con la vida privada de las personas y ahora no tienen ningún problema en meterse hasta el fondo de la vida de los demás y de encarnizarse con comportamientos o con situaciones. Eso luego pasó al periodismo y el periodismo se hizo cada vez más partidario de unos o de otros. Me he quedado sin luz, vale, no pasa nada, ya voy a acabar. Y ahora está pasando a la política. Una política basada en eso, en el marketing. Y en esta oscuridad profunda dejo aquí mi reflexión, pues para que reflexionéis vosotros sobre este estado de la política. Hasta pronto.